Bienvenidos muchachos a todos, ¿cómo están? Acá estamos en otra versión más acá de Les Funades, perdón, ya me estoy confundiendo hasta con el nombre, el programa favorito de Carmen Hertz, a quien le mandamos un saludo, seguramente estuvo muy emocionada en la celebración de otro día más del joven delincuente. Y por supuesto también estamos en un programa muy especial con lo que es la conmemoración de 31 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, uno de los políticos chilenos más influyentes y más importantes del siglo XX. Y vamos a partir esta edición de este programa viendo un pequeño videíto del mismo, justamente, que acabamos de compartir. Eh, Perfecto, lo vamos a poner para atrás. Ahí está. Los problemas sociales y los problemas económicos en Chile datan de muy antiguo porque somos un país subdesarrollado, que no ha alcanzado todavía el desarrollo. La pregunta que hay que hacerse es por qué camino lo lograremos en un lapso más breve y en forma más integral. Y tengo la absoluta seguridad que no será por el camino del socialismo ni del estatismo, sino que será por el camino de la iniciativa creadora de las personas y por el camino de la economía social de mercado que en estos años se ha impulsado en Chile y que debe continuar desarrollándose, perfeccionándose, completándose, pero en ningún caso retrocediendo a esquemas ya superados y probablemente fracasados en el mundo entero. Qué importante, ¿no? Qué sabias palabras, vigente totalmente. Este senador asesinado de una forma brutal, cobarde por parte de aquellos que aún están impunes, se encuentran impunes, ¿no? Solamente hay uno preso que ya estuvo dando entrevistas después de mucho tiempo, ¿eh? Y encima después terminó dando entrevistas con privilegios que ningún otro carcelario tiene. Así que bueno, es algo impresionante lo que está pasando en el país y para eso hoy día tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a saludar a nuestro funado de la semana, que corresponde a nada más y nada menos que nuestra querida Teresa Marinovich, que la están haciendo pebre por sus 20 puntos. A mí me pareció pero fabuloso, no sé si lo han visto, los mando a buscarlo, porque realmente es hilarante, brillante su participación dentro de la convención, muy necesaria, y esperamos algún día, por lo menos en mi opinión, sea nuestra próxima presidente. Así que bueno, también aprovechar de saludar a Literatura Libertad, nuestro único auspiciador, junto, bueno, también Fundación NOSIC, los mejores cursos de libertarianismo para que los puedan seguir. Recuerden suscribirse, ponerle me gusta y compartir el video para que lo vea más gente, porque hoy día tenemos como siempre un invitado de lujo que nos está acompañando ahí detrás de cámara. Ya lo vamos a hacer pasar. Y bueno, pasando ya a la siguiente, bueno, también un saludo al Partido Libertario. Recuerden hacer sus comentarios, hacer sus preguntas. Sus aportes voluntarios es cómo se financia este programa. Aprovechen, mientras que sea voluntario, como siempre digo. Así que bueno, sin más ni más, hoy día tenemos un invitado espectacular, un ex candidato a diputado por el Distrito 13, un abogado experto en constitucionalismo para poder abordar un poco lo que está sucediendo en la Constitución. Hoy en día ya está empezando a articularse lo que es la constituyente, perdón, la campaña del rechazo, y además es un ferviente defensor de la libertad, del republicanismo, que no ha parado, no ha parado. Esa derrota en esa elección fraudulenta, porque perdió, si alguien sabe perder por pocos puntos es él, porque realmente fue gracias a una estafa ya conocemos a este susodicho de Rojas Vade. Pero bueno, acá lo tenemos con nosotros y sin más ni más quiero invitar a pasar al abogado constitucionalista, ex candidato por el Distrito 13, el profesor Luis Silva, que seguramente ya lo conocen, lo estamos trayendo de la comodidad de Radio Libertad acá a ¿Cómo estamos, Sucucho. Muchas gracias, profesor, muchas gracias por venir. por la invitación. Bueno, acá como ve, primera vez que viene a Gabriel, no sé si ha visto el programa antes. No, honestamente no, consumo muy poca... No hay problema, yo soy igual, así que bueno, pero un poco una charla distendida, queremos hablar un poco de lo que está sucediendo, bueno, lo que significó el 31 aniversario de la muerte, del asesinato, mejor dicho, porque los medios siempre le ponen muerte, pero sí, fue un asesinato. Sí, totalmente. ¿No? O sea, del senador Jaime Guzmán, también hablar un poco, bueno, de lo que ha significado, porque yo entiendo que usted trabaja, es docente también. Sí, a eso me dedico, de hecho. Bueno, desde el 2003, por lo que estuve averiguando. Sí, efectivamente. Hace mucho, mucho tiempo. Y creo que a la gente le interesa mucho para empezar a aclarar algunos temas de la Constitución, de la Constituyente, de lo que fue su experiencia como candidato. Pero para partir, cuéntanos, profesor, ¿cómo se interesó en el derecho? Partiendo por eso. El derecho es una carrera que ofrece un marco muy amplio de formación, especialmente primer año tú pololeas con la economía, con la filosofía, con la historia. Y yo honestamente no tenía muy claro qué quería estudiar. Mi padre es abogado, pero no estaba convencido de seguir los mismos pasos. Me gusta mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer. Y al final opté por Derecho en parte porque un muy buen amigo mío en el colegio decidió irse por Derecho y como que eso me
me motivó. Ya. Y por otra parte, porque dije, bueno, yo en Derecho voy a recibir una formación muy amplia que después me va a abrir seguro muchos caminos. Ya. Y en particular el Derecho Constitucional, que es a lo que yo me dedico y que tuve en primer año. De hecho, mis profesores fueron quienes sucedieron a Jaime Guzmán en la cátedra, porque Jaime Guzmán fue asesinado en el 91. Usted entró en el 97. Yo entré en el 97 a la universidad, efectivamente. Sí. Él fue asesinado en el 91, en abril, y por lo tanto ya había iniciado su curso. Y bueno, el show tiene que continuar, y lo sucedieron en su cátedra un trío: Hernán Larraín, el actual ministro de Justicia, no, perdón, el ex ministro de Justicia, de actual nada, el ex ministro de Justicia, senador político bien conocido, Andrés Chadwick, ¿Ya? ¿Sí? y Marcela Cubillo. Mira, ellos tres fueron mis profesores, y yo los tomé a ellos porque eran políticos. Y en el fondo yo, mirando para atrás, porque esto es algo que uno no racionaliza al principio, pero mirando para atrás te dais cuenta de que siempre hubo un interés grande por la política, y el derecho constitucional es esa área del derecho que está más cerca de la política, más cerca de la frontera, ¿no? Y así que podríamos decir que ahí se empezó a perfilar ya esta... ¿Entró a estudiar con su amigo, con este amigo cercano? Sí, ¿En la misma universidad? Sí. Qué maravilloso. Sí, éramos compañeros. Conociendo gente. Sí, pues bueno, seguimos siendo grandes amigos, por supuesto. ¿Él es docente también? No. Bueno, ha hecho clases, pero trabaja también en un estudio particular, y eso es muy demandante. Así que ahora yo creo que no está haciendo, pero ha hecho Derecho Civil, sí, pues. Él enseña Derecho Civil. Oye, pero por favor, sírvase agua, café, lo que de esto lo serviba para los invitados. Me imaginé que gracias no era a los auspiciadores de Literatura y Libertad que se ponen acá con la fruta. Aprovechamos de agradecer a los auspiciadores, y les puedo decir que los arándanos están muy buenos para la frutería. Maravilloso. Oiga, profe, ¿y cómo se generan vertientes tan distintas del derecho? Porque yo lo de usted he escuchado un poco algunas de las charlas que tiene en internet, y después escucho a Fernando Atria, y ¿qué pasó ahí? Buena pregunta. Yo no sé qué le ha pasado a Fernando Atria, pero obviamente él es un buen ejemplo, si lo contrastas con el mío, con muchos otros, por supuesto, de la amplitud del abanico tan amplio que es el derecho. Al final, Ítalo, creo que depende de una antropología. No, tú no puedes desvincular el derecho. El derecho, obviamente, que es una construcción en buena medida artificial. Es decir, tú comparáis nuestro derecho actual con el derecho nuestro hace 100 años y hay muchas diferencias. Tú comparas el derecho chileno con el derecho argentino, con el derecho de Indonesia, y son muy distintos, lo cual obviamente es señal de que es una construcción humana, cultural, por supuesto, ¿no? Hay un elemento importante de artificialidad en el sentido de que es hecho, claro, ¿no? Pero es lo mismo que el lenguaje, en el sentido de que todos en el mundo hay muchos lenguajes diferentes, pero todos tenemos un lenguaje y hay una cierta regla inherente al lenguaje. Y con el derecho pasa exactamente igual, ¿no? Es expresión de algo más profundo. Y qué es lo que creas a ese nivel más profundo, y en este caso creo que literalmente se puede reducir a cómo concibas tú la persona humana, va a ser tu derecho. Y definitivamente yo creo... Pero estoy seguro que ahí radican las diferencias. Es como, claro, partiste de un lugar distinto, obviamente vaya a llegar a un lugar... Bueno, no obviamente, pero llegaste a un lugar distinto. Una visión de la naturaleza del ser humano. Exactamente. Una naturaleza humana, ¿no? Distinta. Tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros en la economía? En la economía, así simplificando mucho las cosas, claro, pero hay una manera, hay quienes conciben la actividad económica de las personas como esencialmente egoísta. Claro. Esencialmente egoísta. Es decir, si tú montas un negocio, es obvio que todo va a estar movido por un afán egoísta, claro, individualista. Eso es copiano, al final sí, sí. Al final sí. Hay quienes dicen, mira, me da lo mismo, y hay quienes dicen, está mal. Claro. Pero en ambos casos hay una antropología, y es decir, tú partes del supuesto de que el hombre, la persona humana, se mueve por egoísmo. ¿Usted qué cree? Yo creo que no, definitivamente que no. O sea, creo que sobran ejemplos que prueban lo contrario. Personas que están dispuestas a sacrificarse por los demás. Si a eso le llamamos egoísmo, entonces el egoísmo, claro, no es nada distinto de la generosidad. Bueno, ahí un poco Locke decía que el ser humano no era egoísta, ni bueno, ni malo por naturaleza, sino que lo que sí se podía decir a ciencia cierta es que perseguía su propio interés, que no es lo mismo ser egoísta. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno puede ser una persona muy solidaria o darle todo lo que tiene a otra persona, claro, simplemente por una ganancia espiritual,
estás persiguiendo tu propio interés, pero no estás siendo egoísta. Exactamente, y en términos religiosos tú podrías decir lo mismo. Mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida por los demás porque me interesa salvar mi alma. Claro. Y uno dice, bueno, hay un interés personal ahí, al final sí, quiero salvar mi alma, pero resulta que para salvarla tenés que entregarte a los demás, ¿me explico? O sea, Exacto, no. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el interés personal no es lo mismo que el egoísmo. Exactamente. Y después está esta otra variante que también la vemos en la discusión hoy día en Chile y en muchos países, en Colombia, ni más ni menos, que tiene elecciones pronto, pero que en el fondo si tú persigues el interés personal eres un egoísta y el egoísmo es intrínsecamente perverso. Por lo tanto, hay que reemplazar cualquier intento egoísta por la acción del Estado. Claro. ¿No? Que básicamente es lo que mueve a esta gente. Le está diciendo a otra persona, porque esa persona se desmarcaría de esa misma naturaleza que tú estás denunciando. Efectivamente. Entonces, bueno, eso es una gran farsa porque en el fondo uno percibe en el discurso, tú sabes mucho más de esto que yo, pero uno percibe en el discurso económico que el particular es perverso porque es egoísta, en cambio el Estado claro. es filántropo, ¿no? Sí. Y por lo tanto en el Estado no hay corrupción. Cuando la experiencia muestra todo lo contrario, porque de hecho lo que hay son personas siempre en todas partes. Y si te toca un corrupto empresario, va a ser corrupta su actividad, y si te toca un corrupto político, va a ser corrupta su actividad. Finalmente, bueno, desde el plano legislativo, que tampoco se puede divorciar del plano económico, es poner incentivos correctos para que las personas actúen de una manera en que si lo hacen de mala forma, tengan consecuencias serias, digamos. Claro. Es lo que sucede, digamos, dentro del libre mercado, pero que no se da dentro del ambiente político. Exactamente. Qué bueno que tengamos esta conversación, porque yo dentro de la librería tengo un club de lectura todos los domingos, pero lo tengo medio tirado, para que voy a mentir, pero que me pasaba mucho cuando conversaba con los jóvenes, con los chicos, con mis pares. El joven y tal. Hablábamos les costaba mucho entender, a la gente le cuesta mucho entender la diferencia entre perseguir tu propio interés a ser una persona egoísta. Rand, por ejemplo, se dio cuenta de eso y trató de proponer el concepto de egoísmo virtuoso. Digamos, pero que es lo mismo perseguir tu propio interés, solo que egoísmo virtuoso. Digamos. Entonces, bueno, qué interesante, muy importante. Y bueno, para que vean, seguramente la gente que nos está viendo ya se está arrepintiendo, están viendo un poco lo que se perdieron en la constituyente, porque, claro, o sea, uno ve cualquier cosa, cualquier mono, si me permiten, la categoría dentro de la constituyente. Lo que faltan son constitucionalistas y constitucionalistas serios. Ahora fíjate que, bueno, para mí ya ocurrió, leche derramada, se acabó, no voy a llorar sobre ella, pero muchas veces me he preguntado, quisiera estar ahí hoy día y hoy día no quisiera estar ahí. O sea, con la configuración que se dio finalmente entre la derecha y la izquierda, para simplificar las cosas, en donde la derecha no tiene nada que hacer. A mí no me interesa haber estado ahí, o sea... Y de hecho ayer hablaba con la Tere, precisamente le escribí, hola, Vistipunto. O sea, no, Vistitere. ¿Cómo estáis, Vistitere? Me dijo. Pero me dijo de la que te salvaste. Sí, totalmente. Y yo le dije, mira, te creo, o sea, y te compadezco, porque realmente, o sea, yo quiero aquí rendir un testimonio a todos los constituyentes de derecha que están haciendo la pega de asistir puntualmente, trabajar, defender, publicar, etcétera, sabiendo que no tienen incidencia alguna en el debate, porque es lo que hemos aprendido, o sea, no hay incidencia alguna en el debate. Y eso lo encuentro muy frustrante. Y hoy, no es que dé gracias, pero no siento deseos de haber estado allí. Y con un Chile tan dividido, a mí me da la impresión de que digamos, a quienes están en el mundo de la academia, entrar a esta convención, haber hecho campaña y finalmente participar y someterse al constante ataque de la prensa, de todos, porque lo están haciendo pedre. O sea, si aparece Tere Marinovich con un cartel que dice Vistipunto, ¡ay, qué terrible! Claro. Pero los otros aparecen con, bueno, celebrando muertes, qué sé yo. Entonces, finalmente uno piensa que tal vez sus opciones laborales de post-constituyentes se disminuyen, se reducen, o yo pensaría, y quizás hasta se limitarían a perseguir nada más que una carrera política. No sé, fíjate. No sé si tanto, no pero... sé. ¿Sabéis por qué? Porque yo cada vez estoy más convencido de algo que me parece que es bastante obvio, que la configuración que se da en la Convención Constituyente no representa bien a Chile. O sea, primero recordemos que las reglas para conformar esa convención restringieron un montón la lógica democrática clásica, que es una persona, un voto. Aquí tú tuviste, en primer lugar, una ley de cuotas que ya distorsiona el voto porque hubo personas más votadas que otras que no llegaron a la convención por ser mujer o por ser hombre. O por tener cáncer. Ya, ese llegó. Ese es el problema, ese llegó. Y después tenéis las cuotas indígenas. Claro. Tú tenés personas allí con muy pocos votos y quedaron fuera personas con muchos votos. Por lo tanto,
la configuración, o sea, las reglas que conformaron esa, ya tienen un sesgo que merece toda nuestra sospecha. Y después la discusión, el tono de la discusión, el hecho de que haya nacido Amarillos por Chile, el hecho de que hayan bastantes personeros bien representativos de la izquierda, de la concertación, de la antigua concertación, cuestionando el proceso, diciendo, mira, si llega a pasar esto, entonces yo mi voto no lo aseguro, etcétera, etcétera, te indica de que ni siquiera le están hablando a la izquierda de Chile, le están hablando a un pedazo de la izquierda de Chile. La más radical. Además. Exactamente. Más radical. Entonces, bueno, esto a propósito de que yo creo que los convencionales de derecha hoy día van a tener un espectro bien amplio para desempeñarse después. Estoy seguro que muchos van a querer volver a sus actividades previas, sí. Pero a otros se les va a abrir un universo interesante de oportunidades, porque estoy seguro de que con variables, o sea, con matices, por supuesto, pero hay muchas personas que votaron a prueba, a mí me consta, no sé si tú conoces también, Sí. Personas que votaron a prueba, que hoy día dicen esta convención a mí no me representa para nada, y se sienten... El buen ejemplo es la Bárbara Rebolledo. La Bárbara Rebolledo, ¿no es cierto? Una evópoli que entró allí y hoy día ha sacado la voz y parece republicana. Sí, totalmente. Parece republicana. Y claro, el proceso que ha llevado que ha llevado a la Bárbara Rebolledo de un lugar al otro, estoy seguro que lo han experimentado muchos chilenos y chilenas. Pero ¿cómo esa desconexión tan grande? Eso es lo que a mí me llama tanto la atención, porque, o sea, dentro de los jóvenes lo entiendo, porque son jóvenes que se están formando, que han sido adoctrinados por cuánto tiempo, desde los colegios, eventualmente desde las universidades, que a eso después voy a pasar con usted. Pero cómo una persona formada que ya tiene una formación política no logra identificar cuándo se está tratando con un enemigo, no me gusta el término enemigo, pero una persona con un radicalismo pero absoluto, Sí. o sea, frente amplio, ¿no? Es un radicalismo, Sí. no es un punto medio, la cosa está tan corrida para el centro que Bópoli es la centroizquierda. Claro. Entonces, Y comparado con Jadwe, Boric era el voto moderado. Claro. ¿La verdad? O sea, había personas que decían el voto moderado. Ganó la moderación, decía. Exacto, una locura. Entonces, Claro. como una persona que yo entiendo quizás del ciudadano común, que no tiene mayor formación económica, política, lo que sea, pero estas personas que sí participan de la política no son capaces de ver con lo que están tratando y tienen que experimentarlo en carne propia, de llegar ahí para darse cuenta, oye, en verdad estos no quieren hablar. Yo creo que en parte se debe a que todavía no han pasado de la idea a la acción. Es decir, no han sido gobierno, ahora recién van a ser gobierno, están siendo gobierno. Y por lo tanto la gente no ha conocido las consecuencias de sus palabras, las consecuencias de sus ideas, no las hemos conocido. Hasta el momento han sido puras ideas defendidas desde la crítica, ¿no? La crítica al gobierno de Bachelet, en la medida en que la hubo, y la crítica a los gobiernos de Piñera. Pero ha sido pura crítica, no han sido gobierno, ahora van a ser gobierno. Claro. El Frente Amplio con el Partido Comunista son gobierno y tienen 4 años para tomar un montón de decisiones. Y yo estoy seguro de que van a ser las consecuencias de esas decisiones que tomen, fundadas en las ideas que han venido sosteniendo, lo que va a empezar a convencer a la gente de que no son buenos para Chile, de que no le convienen a Chile. Esa es mi esperanza. Sí. Pero hasta ahora yo creo que las personas dicen, bueno, ya sí, un discurso más o menos radical, pero son palabras, hasta ahora son todas palabras, no hemos sufrido las consecuencias. El punto es que hay un proceso constituyente entre medios, sí, que no vas a alcanzar a ver, digamos, las consecuencias del gobierno de Boric antes de la constituyente. Y ahí, digamos, tú tienes una cantidad de gente joven, en especial, que dice que no, yo voto a prueba sí o sí. Y sí. La campaña de hecho ahora es a prueba sí o sí. Ya, no sabía. Entonces, pero mira, yo creo haciendo. que tampoco vamos a ver las consecuencias de esta constitución. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que esta constitución no va a flotar. Yeah. El otro día me entretuve volviendo a ver una película de Shrek, una de las películas de Shrek, no sé si te acuerdas, cuando bautiza el barco. Ah, sí. Tiene un barco y está como apoyado con la botella de champán y se le va el buque. Sí. Y el buque se va metiendo el agua y como que queda con la botella y se la tira y le abre un hoyo y el barco se hunde. Esa para mí es como la imagen de lo que va a pasar con esta constitución. Claro. Es una constitución tan lejana a la inercia constitucional, es tan ajena a la inercia constitucional de Chile, al momento actual, que no va a encajar nomás. No va a encajar. O sea, ¿y quién la va a defender? Claro, totalmente, pero finalmente me parece un poco que va a pasar, o puede pasar algo muy parecido a lo que pasó con las elecciones, si va a ganar el anticomunismo o el anticastismo. Digamos, por lo que representa figuras como José Antonio Caz, por la carga emocional que tienen la Constitución del 80, hecha en dictadura, este tipo de cosas, en las que quizás, claro, no va a ser suficiente que no flote la Constitución como para volver a la Constitución anterior y se va a generar, o ya estamos viendo consecuencias de desestabilización institucional. Bueno, eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces va a haber, que finalmente igual es una consecuencia, porque aunque implementaran la Constitución,
generaría lo mismo. Sí, No están los poderes equilibrados. efectivamente. Entonces, No, yo creo que hay que, yo por lo menos tengo en mi horizonte 6, 7 años de mucha inestabilidad constitucional, claro, definitivamente. O total. sea, esta es una constitución, la constitución que están diseñando estos señores es tan radical en algunos puntos que solo una voluntad muy, muy consensuada a lo largo de Chile o un poder muy fuerte podrían asegurar. Si la constitución se aprueba 60-40, por ejemplo, tú tenías un 40% de la población que no quiere esta constitución. No que no está ni ahí, no la quiere. ¿Quién la va a aplicar, viejo? Claro. O sea, piensa tú que esa proporción se va a representar, va a estar proyectada en el Congreso, va a estar proyectada en las juntas vecinales, va a estar proyectada en las municipalidades. Por lo tanto, ¿quién va a aplicar esa constitución? ¿Quién la va a defender? Claro. Y la otra es tener un poder omnímodo, ¿no es cierto? Dictatorial, que diga, mire, no me importa si les gusta o no les gusta, esto va. Es que es lo que está pasando. Es lo que podría pasar, es lo que pasó en Venezuela. Pues. Claro, claro. Es lo que pasó en Venezuela y obviamente no podemos descartar eso. Mi único consuelo hoy, pero mañana puedo estar desconsolado, es que no existe en Chile. Yo no veo en Chile un caudillo. Yo no veo un Maduro, no veo un Chávez, no veo un Evo Morales. Sí, no, yo no los veo. A pesar de que la prensa está haciendo todo lo posible porque la figura del Merluza sea una especie... Pero en realidad él no tiene, yo no creo que él tenga la capacidad para liderar todos estos grupos tan radicalizados que se formaron en Chile. Y que le pasó lo mismo a Salvador Allende, por lo demás. Sí, él tampoco pudo controlar, digamos, los grupos del MAPU y todo lo... Efectivamente, el MIR. Exacto, el MIR, Frente Patriótico Rodríguez, todo. Entonces yo lo veo en la misma situación. Sí, ustedes parecían. Se está configurando un escenario muy parecido. Exactamente. Ahora ya volviendo para salir un poco de este tema y seguir avanzando, porque usted es docente en la universidad y justo estamos hablando de estos jóvenes iracundos que van a votar a prueba PC, sea lo que sea, que están destruyendo las cosas en Plaza Italia. Ya pudimos ver un poco lo que fueron las manifestaciones de estos días, desde el Día del Joven Delincuente. ¿Cómo hace en su universidad, no sé si se puede decir la universidad, pero cómo lo hace para trabajar con estos jóvenes? Porque a mí me tocó, bueno, fui a la misa de Jaime, sí, y había muchos chicos de su universidad. Ya. Y yo les dije, oye, ¿por qué no vienen al programa un día? Y me dijeron, no, es que nosotros no nos metemos en política. Y dije, no, pero no de política, podemos hablar de cualquier cosa, si es finalmente para probar, mostrar, generar una narrativa con jóvenes, digamos, que están despolitizados o que no tienen esta idea, digamos, catastrófica de lo que es el país. Pero en fin, ellos me dijeron eso y me llamó mucho la atención porque justo había estado leyendo sobre el gremialismo de Jaime Guzmán y toda esta idea de los cuerpos intermedios despolitizados. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra, perdón, a qué? Como llegar a eso, tener esa juventud de estas organizaciones dentro de las universidades despolitizadas, porque uno va a cualquier otra universidad en Chile, o la mayoría de las universidades por lo menos, y uno encuentra cuerpos intermedios, el centro de estudiantes, esta cosa, el docente, el no sé qué, y todos son partidarios políticos. Sí, yo supongo que una primera explicación, no digo que la única ni la más importante, pero una primera explicación es el saber poner límite. Y yo creo que en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad de los Andes, creo que eso ocurre. Es decir, hay una muy buena conversación, una conversación muy fluida entre las autoridades de la universidad y los distintos grupos estudiantiles. Y hay siempre un diálogo en donde se marcan límites. Claro. Que obviamente tienen que ver con esto también, decir, asegurar que cada grupo sea fiel a su finalidad. Y no me extrañaría que en otras universidades como las que tú mencionabas, en donde todas esas agrupaciones intermedias se politizan, en buena medida es porque no hay nadie que les diga, muchachos, hasta aquí llegamos, o sea, no hay subsidios para su agrupación, o no pueden usar el nombre de la universidad si es que van a tergiversar, o sea, si ustedes se crearon como una asociación de protección a los animales y hoy día están enarbolando banderas partidistas, se desviaron del camino nomás. Pues yo estaba dispuesto a darle plata para la protección de los animales, pero no para que hagan política dentro de la universidad, por lo tanto se quedan sin subsidio y dejan de usar el nombre y el logo de la universidad. Por ejemplo, si pasaran ese tipo de cosas en otra universidad, yo estoy seguro que tendríamos agrupaciones más sanas. Pero como no pasa, ya hay personas que están dispuestas a politizarlo todo, literalmente, entonces se politiza todo. Bueno, y de hecho es una de las cosas, y aprovecho también de mencionarlo, y no es la primera vez, o sea, lo he escuchado muchas veces y de hecho lo he visto, distintas universidades, para tirar una nomás, la USACH, por ejemplo, tienen estudiantes que son militantes del Partido Comunista, que están estudiando en la universidad y que el Partido Comunista les paga una mensualidad para que se echen cierto tipo de ramos para poder mantenerse más tiempo en la universidad y participar de los centros de alumnos, de las discusiones y las movilizaciones estudiantiles. Eso sí es una práctica habitual. Muy habitual y sigue sucediendo. Bueno,
hablando un poco de la misa, a ver si reconoce alguno de los nombres, hice un pequeño compacto. Lef una vez estuvo en la misa de Jaime Guzmán en la parroquia Inmaculada Concepción, en Vitacura. Y bueno, para ver un poquito lo que fue esto, no sé si se quiere poner los audífonos. Ah, buenísimo. Tomás, ¿se puede ver? Sí. Perfecto, vamos a verlo ahí. Bueno, Jaime Guzmán es una figura señera de la política chilena, porque es tal vez el intelectual público más notable del siglo XX, que logró aunar voluntades para formar un grupo de gente muy joven que cambió radicalmente la política en Chile, primero a nivel de las universidades, con la formación de los movimientos gremiales, y posteriormente digamos, construyendo la institucionalidad de este país en la Constitución del 80, y después, digamos, formando un partido político del cual él fue senador, y fue asesinado abyecta y vilmente, se cumplen 31 años, y yo creo que las ideas de Jaime, las ideas del Estado al servicio de las personas, donde se respete su dignidad desde su concepción hasta la muerte natural, la idea de libertad y del esfuerzo individual, son ideas que calaron tan profundamente en este país que yo creo que han provocado las grandes transformaciones de las últimas décadas. Sus principios, sus valores y su forma de hacer política trascendió mucho más que solo el partido o el gremialismo. Es una forma de honrar su legado, acompañarlo en misa. Nosotros estamos muy comprometidos a poder seguir defendiendo su legado, defendiendo sus principios y el país que queríamos. Esta fecha es una fecha muy especial porque nos recuerda cuando viles terroristas asesinaron a Jaime Guzmán, pero también encienden a fuego vivo una llama en los corazones de los gremialistas y los demócratas independientes, de servir a Chile con mucha fuerza y con mucha convicción. Y hoy día, 31 años después, está lleno de gremialistas que siguen sirviendo a la causa que Guzmán fundó, y vamos a seguir haciéndolo con mucha fuerza y con mucha convicción. La importancia de un día como hoy, 1 de abril, es recordar el asesinato cobarde de un grupo de terroristas a uno de los grandes defensores de la sociedad libre y responsable que hemos tenido en Chile, que es Jaime Guzmán Errázuriz, primer senador en ser asesinado por este grupo terrorista y que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia. Hoy venimos a reflexionar, a pensar en paz, para también ver los lineamientos futuros que vamos a tener en nuestro país y de qué manera vamos a hacer frente a la pretensión totalitaria de algunos de querer adjudicarse el poder de todo y decidir por la familia. Y en eso es muy importante recordar a Jaime en su misión de servidor de esta patria y que ha inspirado a muchos jóvenes a inspirarse en el servicio público y en las ideas de la libertad. Bueno, hemos terminado la misa de conmemoración de los 31 años del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz. Hoy ya también con la familia de la UDI pudimos participar de una romería con dirigentes antiguos, con dirigentes actuales, para poder conmemorar estos 31 años del legado, de la semilla que plantó Jaime en nuestro país y que hasta el día de hoy sigue llevando frutos. Si bien el panorama es muy distinto a este 1 de abril, porque nuestro país nunca había vivido un momento más oscuro para nuestra democracia y para nuestra república, sobre todo con lo que se está viendo en la Convención Constitucional y la gestión del actual gobierno que ha asumido. Nosotros hacemos un llamado a que esta fecha nos debe, de izquierda a derecha, debe movernos la aguja en el sentido de que jamás podemos tolerar los asesinatos, de que jamás podemos tolerar el terrorismo como una vía legítima para hacer política. Y nosotros siempre vamos a estar cada 1 de abril y cada mes recordándolo, porque la violencia ilegítima no es una manera para resolver conflictos. El testimonio finalmente de Jaime Guzmán a nosotros nos invita a seguir trabajando la formación de jóvenes, pero también a tener coherencia con los principios y a tener coraje. Ahí está un poquito el compacto que hicimos ahí con mucho trabajo. Tuvimos un problema de sonido, tratamos de subir la cuestión, pero bueno. Ahí un poco para que vea la gente, los jóvenes, cómo están participando, lo que mueve, la gente que todavía mueve la figura de Jaime Guzmán.
y lo que representó, digamos, para la transición de Chile hacia de vuelta a la democracia, ¿no? Y bajo esas cosas yo le quería preguntar, profe, no sé si lo estoy poniendo en el spotlight o algo, No, pero tranquilo. ¿qué es el gremialismo que defendía Jaime Guzmán? ¿De qué trata el gremialismo? Porque él defendía yo estuve leyendo unos textos de él, me llamó mucho la atención y de hecho invito a todos los jóvenes, digamos, de la juventud del Partido Libertario que tienen que tener como como un poco de, miran mal todo lo que sea, digamos, de los partidos políticos tradicionales, pero la verdad es que la obra de Jaime Guzmán nombra mucho el término libertario, el concepto libertario. Era una persona que creía fervientemente en la libertad, que además cumplió un rol sumamente importante en lo que fue el trabajo desde las universidades para quitarle a la democracia cristiana, que tenía el monopolio, digamos, de los centros de alumnos en todas las universidades, y logró llegar a la católica. Finalmente estudió usted en la católica, en la universidad, y finalmente llegar a ser un representante y crear un movimiento que significó mucho después para el retorno a la democracia y recuperar también la democracia de las garras de la tiranía de la izquierda radical de Salvador Allende. Entonces, pero lo que sí me he dado cuenta es que incluso personas defensores de Jaime Guzmán me da la impresión de que no entienden muy bien lo que es el gremialismo. Esa es la verdad. Sí. Eso, para ser honesto. Gente que lo estudia y que dice, uy, Jaime Guzmán y todo eso, pero lo escucha hablar y no entiende mucho lo que es el gremialismo que trata. Entonces creo que sería bastante ilustrativo si pudiera explicar un poco en qué consiste el gremialismo que defendía Jaime. Sí, muy en breve, el gremialismo consiste en defender la autonomía de los grupos para alcanzar sus fines propios. Es decir, si tú tienes un canal de YouTube y te asocias con otras personas para tener un canal de YouTube para defender las ideas de la libertad, todo debe estar alineado al cumplimiento de esa finalidad. Y la organización interna, los recursos que tú pides, el espacio que reclamas en la plaza pública, todo tiene que responder a la finalidad que tú persigues, ¿no? Que es defender las ideas de la libertad. Si tú transformas ese canal de YouTube y todo lo que implica en términos de infraestructura, persona, estatus, personalidad jurídica, etcétera, etcétera, en una, por ejemplo, organización que promueve la sindicalización en las grandes empresas, bien, te desviaste de tu fin. Tú no naciste para eso, no te dimos fondos para eso, no tienes esas características como empresa, como organización, claro, para eso. Por tanto, no puedes seguir haciéndolo. Y eso es lo que defendía, eso es básicamente el postulado del gremialismo. Jaime Guzmán defiende este principio del gremialismo en una época en donde todo se politizaba, la música se politizaba, los centros de alumnos se politizaban, las universidades se politizaban. ¿2020? Suena parece, la historia se repite, ¿no? Los sindicatos se politizaban, los gremios se politizaban, todo se politizaba. Todo era político, y entonces, claro, entonces los gremios dejaban de cumplir su finalidad propia, por ejemplo, que era defender los intereses del gremio. Claro. Y pasaban a defender los intereses de una lucha política partidista. Las universidades dejaban de hacer lo que era propio, que es cultivar el saber y enseñarlo, y se pasaban al servicio de una... La iglesia fue politizada, ¿no? Cristianos por el socialismo, la teología de la liberación, es de nuevo la politización de una religión. Entonces Jaime Guzmán dice, no, o sea, si tú eres una religión, y te organizas para la religión, y esa organización se te respeta en la medida en que hagas aquello que dijiste que ibas a hacer. Si tú transformas la religión en una plataforma para hacer política, se acabó. Si tú transformas el sindicato en una cosa para hacer política, se acabó. Si tú transformas el club de fútbol en un instrumento para hacer política, se acabó. Si quieres un club de fútbol, adelante, claro, y dale. Esto me suena además como, no sé, me hace pensar que tal vez es un elemento fundamental para que funcione de manera eficiente el concepto de Estado subsidiario. Claro, en eso descansa. Claro. En eso descansa, en el fondo el Estado subsidiario, y de hecho lo dice la Constitución, en el artículo primero, que es donde está resumido la esencia del gremialismo, dice, ¿no es cierto?, que el Estado garantiza la autonomía de todas las agrupaciones intermedias, siempre y cuando sean fieles a sus fines específicos. Claro. Es decir, si una agrupación se desvía de su fin específico, ya no puede reclamar autonomía. Exacto. Pero mientras sea fiel a su fin específico, el Estado debe respetarlo y protegerlo y promoverlo, llegado el caso. Pero claro, esto, por ejemplo, en los colegios lo vemos muy claramente. Ese es mi punto. Si el colegio se dedica a enseñar, entonces el Estado le debe protección.
porque al Estado le interesa que se enseñe y hay una forma de organizarse que es adecuada a la enseñanza. Pero si el colegio se transforma en un centro de adoctrinamiento político, tú tenés que cerrar el colegio. Exacto. O tenéis que corregirle el rumbo para que vuelva a hacer lo que tenía que hacer. Porque si quería adoctrinamiento político, funda un partido político. Claro. ¿Vale? Pero el partido político tiene toda una estructura jurídica que es adecuada a un partido político. ¿Me explico? Y la de un colegio no sirve. Pues. Es como ponerle ropa de mujer a un hombre o ponerle la ropa de un adulto a un niño. Claro. La ropa del adulto no está hecha para el niño y la ropa de la mujer no está hecha para el hombre. Bueno, aquí las formas de las agrupaciones responden a los fines de las agrupaciones. A mí esto ya tal vez un poco, me corrige si estoy mal, pero un poco más extenso, pero para mí el mundo de la política es el mundo del abstracto, en donde el bien y el mal conviven y no hay contradicción alguna entre ellos, donde todos los conceptos son sumamente abstractos. Entonces, como un elemento como el Estado, ya una institución como el Estado, es capaz de fiscalizar, o de las personas que trabajan en el Estado para sacarlo del abstracto, de fiscalizar cuando un concepto empieza a ser tergiversado, siendo que ellos se mueven dentro del mundo del abstracto. Sí. ¿A qué me refiero? Usted habló de educación, y yo sé que usted defiende lo que es la educación libre, Sí. ¿cierto? Yo absolutamente, para mí es un eje central. Creo que si queremos cambiar Chile, lo primero que tenemos que liberar es la educación de toda la guerra estatal, digamos. Y también le he escuchado sus comentarios, que también le voy a preguntar sobre Bachelet 2, la reforma que hizo en educación. Sí. Entonces, tomando el concepto de gremialismo, de la despolitización, de que cumplan con un fin específico, digamos, un colegio con la educación, ¿ya? Pero para estas personas que se ponen en el mundo político, y sobre todo los posmodernistas, en que todo es abstracto, ¿cierto? La educación tal vez para ellos es una educación que se basa en la conciencia social, y su conciencia social, y por lo tanto, que ¿cómo el Estado encuentra argumentos para decirles les quitamos el subsidio porque ahora están impartiendo una educación que no es educación, pero claro, para ustedes es, pero para mí, ¿cómo? No, a mí me parece que eso es un excelente ejemplo del tironeo en que consiste la política. Porque al final, si tú crees, por ejemplo, que el Instituto Nacional definitivamente se corrompió, y ahí ya no se está educando a la gente, y crees que hay que cerrarlo, y tienes enfrente a otras personas que dicen el Instituto Nacional al fin está cumpliendo la misión de formar ciudadanos con conciencia social, tú lo único que tienes ahí es una lucha de poder en la que vas a poder cerrar el colegio o introducir las reformas que te parezcan necesarias, sería el alcalde. O sería el ministro de Educación. Claro. Y mientras no lo seas, no lo puedes hacer. Pero cuando llegues a hacerlo, si has sido explícito en tu discurso de que es una de las cosas que hay que hacer cuando llegue, lo cerráis. Claro. O introducir las modificaciones. Y vaya a tener un montón de gente enfrente diciéndote, viejo, ¿cómo cerraste esto cuando de una vez por todas el Instituto Nacional estaba cumpliendo con su misión? Claro. Y tú decís, para mí no la estaba cumpliendo y llegué al poder con esta idea y por lo tanto voy a ejecutarla. Claro. ¿No? Y no hay a dónde recurrir para saber si tuviste la razón tú o la tenían los tipos que estuvieron enfrente. Claro. No hay. Lamentablemente la política se mueve en esa zona oscura en donde las respuestas correctas las vamos a conocer para los que creemos que hay un más allá, no más acá. Claro. Pero obviamente la historia es un excelente maestro, ¿no? Una excelente maestra, porque tú puedes mirar para atrás y situaciones muy parecidas a las que enfrentas hoy y aprender de los errores. De hecho, podemos aprender de los errores los seres humanos, porque por eso tenemos inteligencia, por eso tenemos memoria. Algunos. Sí, algunos la usan, otros no. Pero la memoria es para eso, pues la memoria y la historia, en definitiva, nos da lecciones y tú puedes mirar para atrás y decir, oye, mira, acá hubo un episodio parecido en nuestra historia y esto fue lo que pasó. ¿Queréis que se repita eso? Bueno, entonces no lo hagáis. Claro. No lo hagáis. Y de hecho, yo creo que nos sobran elementos en nuestra historia para poder meterle mano al Instituto Nacional, por ejemplo. Está tan corrompida la cosa que al final uno dice también qué historia, porque digamos la historia de Chile parte del 73 para adelante, después tienes uno, entonces creo que ha sido muy eficiente estos grupos, los colectivistas y los más radicales, en tergiversar todo, o lo que hacen los postmodernistas, politizar todo. Ellos ven la política en todo, no existe la amistad, no existe la solidaridad, no existe el amor, no existe nada de eso. Todo es una cuestión de dominación. Entonces es difícil articular un discurso cuando uno tiene tantas generaciones perdidas que creen que las cosas fueron de tal forma cuando en realidad no fueron así.
y además no tienen potenciado lo que es la idea o el concepto o la capacidad del pensamiento crítico. Bueno, ahí yo vuelvo a lo que tú decías también, ¿no es cierto?, sobre la importancia de la educación. Porque efectivamente todo lo que estás diciendo tú ahora son consecuencias de una educación que han recibido y que están recibiendo las generaciones jóvenes de este país, y que obviamente van configurando tu modo de entender la libertad, la economía, la familia, la sexualidad, la historia, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí tenemos un pendiente gigante. O sea, yo cuando vi uno de los videos que más me ha violentado a mí de los que vi durante el estallido, fue, y vimos muchos muy violentos, fue el de una parvularia en el parvulario, saltando con los niños del parvulario y gritando: el que nos salta es Paco. Yo cuando vi eso dije: estamos cagados. Es decir, aquí tenemos generaciones de chilenos que van a crecer con una idea inoculada en sus cabezas y en sus corazones, cuando son más receptivos que nunca contra la autoridad, contra quienes representan la autoridad. Y obviamente cuando tú dices el que nos salta es Paco, estás diciendo mucho más que el que nos salta es Paco. Estás diciendo en la autoridad vale callampa. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Aléjate de la autoridad, y eso incluye a los padres en primer lugar, a los abuelos, obviamente a las autoridades políticas, a las autoridades religiosas. Es decir, el efecto que tú estás provocando en el largo plazo en la sociedad es fatal. Es fatal. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Parvularias que le enseñan a los niños la importancia de la autoridad, partiendo por los papás y las mamás en la casa, por los abuelos, y en fin, ¿no? Y de ahí hacia las otras formas de autoridad. Pero mientras no tengamos eso, mientras tengamos todavía por parvularias que están enseñándole a los niños a cantar el que nos salta es Paco, totalmente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, podemos yo creo que podemos aspirar a una labor de contención. Tremendo, sí. Pero de verdadera transformación hacia los valores que compartimos, pues nos queda mucho. Usted ya me dijo que no veía el programa, pero anteriormente tuvimos al profesor Milton Isamit, que es un profesor que él pescó una casa en la Legua Emergencia, que era de su padre, se la dejó, y él la convirtió en una escuela. Y es una escuela gratuita donde van todos los niños de la Legua Emergencia, y él va todos los días, 3 jornadas, aparte de su trabajo, por supuesto, a dar clases y le ayuda a los niños a subir sus puntajes y a pensamiento crítico. Y hay una cantidad de historias allá, profe, algún día... ¿Y van niños para allá? Sí, tiene un montón de niños ya que son egresados, que son profesionales, doctores de la misma Legua Emergencia, lo han tratado de apuñalar, han llegado los gremios de estos pagados por el Partido Comunista a tratar de sabotearle la cosa, fueron los papás de los niños los que defendieron la integridad de la casa, todo este tipo de cosas, ¿no? Es un verdadero héroe. Y bueno, dentro de esas historias contaban una de sus estudiantes, una chica, que la misma directora del colegio le decía: tú nunca vas a ir a la universidad. Donde en el colegio, cuando pasó el octubrismo, el 18 de octubre, los profesores le decían a los chicos: váyanse, salgan de acá, vayan a protestar. En el colegio. Donde a ella, bueno, y no solo ella, también otros estudiantes le ha pasado, uno está buscando colegio, así que si alguien tiene ahí algún dato con el Instituto Mate de Nathaniel Cox, lo estamos tratando de meter ahí, porque en el colegio, claro, le están haciendo bullying, le están pegando, porque saben que el cabro es inteligente, claro, todos están subiendo sus notas, pero una cosa impresionante, ahí le voy a mandar el compacto por privado. Pero bueno, ya pasando a lo siguiente, que bueno, es una de las formas en las que se puede dar esta lucha, porque lo que usted está mencionando, finalmente estamos hablando de un sistema educativo absolutamente centralizado, tomado, y que puede ser modificado de acuerdo al político de turno, y más ahora, y así fue como pasó, digamos, con la reforma de Bachelet. ¿Qué opinión le merece la reforma de Bachelet? O sea, la reforma de Bachelet yo creo que se aprovechó muy hábilmente de un vicio que era... previsible en un sistema donde hay libertad, que es el abuso. Obviamente, donde hay libertad siempre, porque inherente a la libertad, existe la posibilidad de abusar de la libertad, ¿no es cierto? Claro. Y entonces aprovecharon muy bien los casos en que había aprovechamiento de esta libertad y en donde estas organizaciones que daban educación con subsidios estatales, ¿no es cierto?, daban la educación más barata que podían para marginar más con los subsidios del Estado. Claro. Y obviamente todo eso en perjuicio de los niños al final.
Entonces aprovechar muy hábilmente de eso, como lo hacen hoy día, ¿no es cierto?, respecto de los abusos que existen en el mercado. Todo, mezclan los puntos, articulan una narrativa, una habilidad única para eso. Lo eso. hicieron muy bien, pero yo lo que lamento de esa reforma, y que bueno, no llegó tan lejos como pudo haber llegado, y eso también hay que reconocerlo, hubo alguna contención, es que es la desconfianza, lamentablemente. En el fondo es decir, mira, porque hay unos casos en donde se abusa, entonces vamos a terminar con todos los casos. Claro. ¿No? Y no es reconocer los casos positivos, ¿no? Yo no recuerdo haber visto en el debate una balanza que me contrastara los casos negativos con los casos positivos para ver si sigue siendo la línea final positivo. Es decir, mira, este es un esquema en el que hay abusos, por cierto, y los lamentamos profundamente, pero hay muchas cosas buenas que son mayores que las malas, y en política eso es algo que hay que considerar. Así es como articulan realmente todas las leyes. Me llama mucho la atención lo que mencionó, porque me acordé, bueno, yo he hablado con hartos docentes de Argentina, ellos estudian en Argentina también, y muchos de ellos, por ejemplo, con el tema de con mis hijos no, por la educación sexual integral y todos estos proyectos neomarxistas, terminan, me decían, no, es que a mí me apesta que me digan que con mis hijos no, porque hay niños que los papás, no sé, abusan o no tienen papás o cosas así. Está bien, pero tú no puedes hacer una ley en base a excepciones, a casos particulares. Tienes que hacerlo en base a lo que... Y termina el mismo argumento que se esgrime para, digamos, eliminar esta idea de la educación preferente de los padres, ¿no? La preferencia de los padres de educar a sus hijos. De padres que educan mal. Exacto, porque hay padres que educan mal, entonces hay que eliminar todo, y todo justamente recae, y eso es lo que me llama la atención, es el mundo del abstracto, porque finalmente yo creo que si uno hace encuesta y le pregunta a la gente si los políticos roban, 80, 90, si no el 100% te va a decir que sí. Entonces, ¿por qué le estás pidiendo a ellos que te den la solución? Es una cosa, convive bien y el mal y no hay contradicción en lo mismo. Entonces, es realmente impresionante cómo articulan su discurso y la habilidad con la que lo hacen. Sí, y ahí yo creo que tenemos una gran... Bueno, tú no eres obviamente un ejemplo de esto, ni mucho menos, y yo no quiero serlo tampoco, pero es de aquellos que dejan de hablar o que dejan de hacer por miedo. Y creo que eso se aplica especialmente a la derecha hoy día, en donde hay una buena parte, yo creo que está atemorizada por los mecanismos de atemorización que ocupan ciertos sectores de la izquierda, en donde te amenazan con quedar en ridículo, te amenazan con quedar solo, te amenazan con la violencia. Y lo hacen, por lo claro, y de hecho lo hacen, y te asustan, po. Claro. Y con el susto te conquistan. Y eso nosotros hoy día lo vemos en la cantidad de debates en donde no nos atrevemos a alzar la voz, y en ese sentido José Antonio Kast, la Tere Marinovich y Johannes Kaiser son excelentes ejemplos de lo contrario, y de hecho eso explica también la cantidad de personas que los quieren oír, porque son un chiflón de aire fresco en un ambiente enrarecido, ¿no? Absolutamente. Entonces, eso también digo una invitación para todos, y me la hago a mí mismo en primer lugar, de no dejarse atemorizar. El ejemplo que me ponías tú de este profesor Milton, también estoy seguro que hay, pero cientos de ejemplos, y ojalá miles de ejemplos literalmente heroicos, especialmente por su silencio, en el silencio en que trabajan, ¿no? Y que están haciendo una labor que desafía precisamente a quienes quieren acabar con eso, porque ven allí una semilla de libertad. Absolutamente. Y con respecto a eso, y conmemorando también un poco más el tema de Jaime Guzmán, lo invito a ver el próximo video, profe, de unos pequeños comentarios que emitió Jaime Guzmán en una de sus muchas... A ver. Porque es algo que se extraña finalmente. Sí, ahora lo voy a compartir. Ahí me están avisando. Ahí está. Y no nos olvidemos del viejo adagio. Los argumentos convencen, pero son los testimonios los que arrastran. Y ese es el gran valor de los héroes, y por qué, con razón, siempre el heroísmo ha sido destacado como una virtud cívica fundamental, porque genera e invita al ejemplo en la suprema entrega por un ideal. Y no nos olvidemos del viejo... Ahí está, y este otro... no se escucha. ¿No nos escucha? No, si no, no importa, igual este... Ah, ya, perdón.
Vamos acá, un segundo. Un problemita. Pero digamos, para que se vaya viendo un poco a lo que me refiero. Este es el que me interesa. Advertimos al gobierno y a la opinión pública que ese propósito de desmantelar la institucionalidad vigente sumiría al Congreso en una aguda confrontación política. Consideramos que ello sería profundamente inconveniente para el país. Chile requiere que todos los sectores políticos centremos nuestros afanes en torno a los problemas sociales y económicos que más interesan al hombre y a la mujer de trabajo. Bueno, eso un poco, digamos, hablando de estos políticos que se extrañaron durante tanto tiempo acá en Chile, que son los que se atreven a encarar, a decir las cosas como son, que se atreven a levantar la voz contra estas amenazas, esta narrativa, en base a testimonios, como bien menciona Jaime, que se articulan y que terminan generando miedo, porque finalmente el político lo que busca es mantenerse en el poder, y aquel que no tiene las convicciones claras va a seguir las encuestas. Sí. No va a ser capaz de articular su propia narrativa, ¿no? Su propio discurso. ¿Cómo hace falta realmente? Bueno, sí, pues de hecho esa es la gran pérdida que siguió al asesinato de Jaime Guzmán, porque él es precisamente el ejemplo, él es el testimonio. Él dice, las ideas convencen, pero son los testimonios los que arrastran. Y yo siempre he pensado que lo más valioso de Jaime Guzmán fue su testimonio, no sus ideas. El tipo tenía una inteligencia absolutamente sobresaliente, pero no era un pensador original. No era un pensador original. Cierto, muy cierto. Pero en cambio era un hombre extremadamente valiente. Él sabía, y de hecho esto hay N testimonios, que después del discurso que dio en el Congreso, muchos sabían que lo iba a dar y le dijeron, Jaime, no lo hagas, te pueden matar. Y él lo dio, sabiendo que lo podían matar. Y eso obviamente que es emocionante. Es decir, aquí hay una persona que por hacer lo que creyó que era mejor para Chile estuvo dispuesto a morir. Y de hecho, creo no equivocarme, es el único mártir político de Chile. Todavía, o sea, no hay ningún otro político en Chile que haya sido asesinado por su actuación política. Absolutamente. Por su testimonio político, no hay ningún otro. ¿No? Y eso es la fuerza de Jaime, y eso es lo que explica que todavía cada 1 de abril hay una misa en donde llega gente, y llega gente joven, ¿no? Y se sigan leyendo, y se sigan leyendo sus escritos, se sigan viendo sus videos, porque tú quieres reconocer detrás de esas imágenes, detrás de esas palabras, la inspiración, ¿no? La inspiración de un líder que estuvo dispuesto literalmente a morir por defender lo que él creyó que era mejor para su país. Y de la misma forma consiguió la trascendencia también, porque es una persona que no va a ser olvidada en la historia del país. No, la trascendencia histórica, y yo estoy muy confiado que también la trascendencia escatológica, vamos a decir, porque él era un hombre de profunda fe. Sí. Y yo estoy seguro que su vida política no puede separarse de esas convicciones. Él estuvo a punto de volverse... Él lo pensó, y de hecho él en una entrevista dice que después de un tiempo en la política, un tiempo más en la política, su intención es retirarse a un monasterio. Mira. ¿No? Era un hombre de una fe muy profunda, y bueno, obviamente en su caso es una de las cosas que yo admiro también, ese lograr haber unido con tanta coherencia una vida de fe con una vida muy activa políticamente. Claro, y como bien mencionó, que es muy interesante eso, es cierto, él no era un pensador original, era un gran estudioso. O sea, yo escuchaba el testimonio de él antes de un debate, se encerraba 5 días a 5 días encerrado. Me traen la comida a la pieza porque yo no salgo de acá. Pero claro, no era un pensador original. No era un pensador original. Pero entendía muy bien, digamos, uno lee los libros, que los invito también a leer, los escritos personales de Jaime Guzmán. Ahora salieron sus obras completas. Las obras completas. 5 tomos de la Fundación Jaime por 80 Guzmán. lucas, sí. Exactamente. No, y es tremendo, es realmente una persona brillante que tiene una claridad, una agudeza intelectual, pero impresionante. Y así logró penetrar, digamos, en lo que fue la democracia cristiana en el periodo anterior a Allende, digamos, en lo que fueron los centros de estudiantes, donde él tenía que enfrentarse con estas agrupaciones más radicalizadas del MAPU, del Frente de Izquierda Cristiana, creo que también se llamaba el otro. Y él menciona en sus escritos personales que a pesar de todo en ese tiempo, a pesar del radicalismo que existía, todavía no, él por ejemplo podía salir caminando de las exposiciones, porque con las personas con las que debatía, si bien era colorado, había respeto mutuo, que es algo que no pasa hoy.
Sí, yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia de ese tipo todavía, pero efectivamente eso pasa, pues, o sea, las famosas funas, que además es algo que sé que pasa en muchos otros países del mundo, lamentablemente. Jordan Peterson, un gran ejemplo de eso, que iba a dar una charla allá en Canadá, un gran psicólogo clínico, un gran pensador, lo fueron a enfrentar porque él estaba en contra de que en Canadá se implementara el lenguaje inclusivo de forma obligatoria, digamos, en la que se dieran las clases del lenguaje inclusivo. Y él dijo, ustedes están locos. Y llegó una cantidad, se hizo muy famoso de hecho por eso, él tenía unos libros, es una persona muy brillante, pero salió, digamos, a la luz pública porque lo encararon en plena universidad un grupo de estudiantes de que, ¿por qué a mí no me dices ella? ¿Y por qué no le dices él? ¿Y por qué no le dices no sé qué? Y él tratando de hablar con ellos, explicando, pero a lo que voy es que finalmente es algo que se está perdiendo. Sí, no, yo creo que la única manera de recuperarlo, lamentablemente, bueno, no sé si la única, pero una manera de recuperarlo va a ser sufriendo esta intolerancia, o sea, padeciéndola de manera noble, digamos, no respondiendo con la misma moneda, porque si no la espiral no para. No para. No para. Y sí, no, definitivamente... Da la impresión, a mí me da la impresión porque uno dice, está ese dicho que uno sabe cómo comienza la violencia, pero no sabe cómo termina. Sí. Pero la violencia ya comenzó, de alguna forma. Lo único que falta, digamos, es que el otro lado responda en algún momento. Claro, y eso, es lo que hay que evitar a toda costa. Hay un punto en que es inevitable, pero eso es lo que hay que evitar a toda costa, y ahí de hecho tenemos una responsabilidad grande también desde la perspectiva de nuestros niños, porque tú sabes que hoy día hay un tema en el país, y sé que en otros países también, la violencia en los colegios, la extremada violencia de los niños en el colegio. Sí. Y yo estoy seguro, sin ser un experto ni mucho menos, es simplemente el sentido común, de que el clima de violencia que se ha apoderado en nuestro país, la normalización de la violencia, sobre todo no para hacer política, sino para hacer justicia. Obviamente la política es siempre un instrumento para hacer justicia, pero es esta noción que se ha instalado de que si tu causa es justa, entonces estás legitimado para obtener la forma violenta. Y entonces tenemos a los chiquillos de la Plaza Baquedano, que reivindican la dignidad para Chile a través de la violencia, y hay una tolerancia. El mundo de la política. Tenemos a ciertos extremistas en la Araucanía, diciendo que ellos tienen una causa justa de reivindicación histórica, y para eso van a utilizar la violencia. Y hay una legitimación, una cierta tolerancia que legitima por su silencio cómplice esa violencia, porque la causa es justa. Tenemos el 8M, ¿no es cierto? Y las mujeres también haciendo performances violentas, o las tesis, ¿no es cierto?, que también es violencia. Claro. Pero justificada porque su causa es justa. Y en fin, ¿no es cierto? Yo creo que se ha instalado lamentablemente en Chile la idea de que si tu causa es justa, estás legitimado para usar la violencia. Bien, ese mensaje es obvio que llega a nuestros niños. Es obvio que llega a nuestros niños. Sí. Y claro, ellos todavía no tienen la conciencia para distinguir qué es justo de qué es injusto. Y si quieren el caramelo del amigo y no le han enseñado que se lo quitan, claro. Se lo van a quitar si es justo, porque yo quiero un caramelo, que se lo quite, y si no me lo quiere dar, violencia nomás. Así es. En fin, por un ejemplo estúpido, pero quiero decir que la normalización de la violencia, y en esto no nos podemos hacer cómplices recurriendo a la violencia, impacta en nuestros niños. Y si impacta en nuestros niños, podemos decir que va a impactar en el Chile del futuro, lamentablemente. El respeto finalmente, o sea, el concepto de respetar la voluntad del otro y no transgredir, o sea, y la integridad del otro se ha ido desvaneciendo en un proceso civilizatorio tremendo, en el que, como usted dijo, se terminó articulando o se termina aceptando la violencia como método de acción, digamos, claro, para conseguir fines específicos y políticos, porque finalmente todos estos grupos son grupos politizados que ven esta visión de dominación barbárica que se usa a través de esto lo más arcaico, la violencia, el uso de la violencia constante. Y una vez más, y ahí el tema político de lo abstracto, aquellos que dicen defender o luchar por un sistema más justo, con pensiones, con mayor dignidad para las personas con menores ingresos, etcétera, son los mismos que destruyeron el metro, que te rompieron el supermercado. Es como ¿cómo hay una coherencia en eso? Claro. Y en fondo nosotros tenemos que ser capaces de separar las cosas y decir, mira, tu causa es justa, pero el medio que estás utilizando, no. Por lo tanto, yo voy a castigar el medio, pero voy a acoger la causa. Claro. Que es lo que yo le critico tanto a Atria y a quienes justifican la violencia de octubre del 2019 desde el resultado al que llevó, que es el proceso constitucional.
como si tú no pudieras decir, mira, el proceso constitucional a mí me parece sano para Chile, ¿no? Porque tú podrías decir eso, me parece sano para Chile este proceso, pero no me parecen correctas, no defiendo el origen de ese proceso. Claro. ¿Me explico? Pero ellos no lo hacen, pues no lo hacen, y con eso están normalizando la violencia una vez más, están diciendo, si el resultado lo justifica, entonces la violencia es legítima. Y no ha sido, y acá usted me puede iluminar, el origen de casi todas las constituciones, o las constituciones de Chile, Sí, definitivamente. de forma violenta. Absolutamente. También. O sea, todas nacen en crisis. Claro. Todas nacen en crisis. La Constitución del 80 nace una crisis, la del 25 nace una crisis, la del 33 nace una crisis, la del 58 en Francia nace una crisis, la del 91 en Colombia nace una crisis. Todas nacen de crisis. Algunas son la de 1776, de 1787 en Estados Unidos nace una crisis, la Constitución francesa de 1791 nace una crisis. Todas nacen de crisis. Eso es lo que hizo un poco Miguel Ancho Basto, un pensador, un cientista político libertario, que habla un poco de cómo los estados finalmente nacen de este monopolio, bueno, de la violencia, que termina un grupo de personas organizadas, empiezan a ejercer la violencia sobre otras, hasta que finalmente llegan a un punto de crisis en que le dicen, ustedes me reconocen como autoridad, a cambio yo los dejo de tener, y así se hace. Claro, y hay un cierto pacto. Es la política, finalmente, claro, es política, claro, ¿cómo claro. nace? Entonces... Claro. Bueno, pero ya pasando a las preguntas, para no quitarle más tiempo, porque sé que tiene que ir ahí a seguir trabajando, ya sabemos que acá el profe es un incansable, vamos a pasar a la ronda de preguntas, muchachos, vamos a hacer unos 15 minutitos nada más, así que... Pero hay que ser un poco menos, porque si no yo voy a llegar tarde. Ya, voy, perfecto, 5 minutos, 2 preguntas, ¿no? Entonces, ya, una, Divis, que siempre nos pregunta, un saludo para ella, dice, es que no es una constitución, es una anticonstitución, lo malo es que puede que no sea reconocida por la gente por lo estúpida que es, pero un gobierno totalitario la puede obligar a toda una población. Sí. No, obviamente que lo que dice Divi es una posibilidad, pero yo no la veo como real hoy día en Chile. O sea, yo creo que esta constitución se va a caer por su propio peso, en primer lugar, porque tiene incoherencias internas muy grandes, que van a hacer que cuando la empiece a aplicar es como, viejo, compraste las sábanas más chicas que la cama, po. Claro. O sea, no hay cómo cubrir todo el colchón. Claro. Porque la sábana es pequeña, es como ese tipo de incoherencia, ¿no? Claro, absolutamente. Después no va a haber quien la defienda, yo insisto, o sea, el Congreso no va a defender esta Constitución, sobre todo si es aprobada por un margen estrecho, y sobre todo si la Constitución termina con el Senado, o sea, tú veías al Senado activamente participando... De acerrucharse la rama en la que está parado. No, jamás, lo que menos le interesa. Ese sí que es un incentivo que está puesto en que no quieren perder el lugar. Súper perverso. Bueno, profe, para no quitarle más tiempo, porque en realidad yo sé que se tiene que ir, tiene que seguir trabajando, dice, el problema en Chile es que la violencia la acomodan los políticos a su conveniencia, firmando cuánta tontería internacional les presentan. Sí, también. Pero bueno, dándole las gracias primero por venir acá al programa. Como le dije, le teníamos un regalo. ¡Qué grande! ¿Ya? Este libro, que es un libro del hijo de Milton Friedman. ¿En serio? Que se llama David Friedman. Él es doctor en física, pero da clases de economía y de derecho. Mira. Por alguna razón, un ser brillante. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Sí. Sí, y él escribe este libro que se llama El orden del derecho, un libro muy interesante. El anarcocapitalista, la aviso de antes, ¿ya? Es más inteligente que el papá. Y lo otro que le quería hacer también entrega de lo que es la mascarilla característica, de lo que es la FUNAES, ya que vino al programa, seguramente lo van a reconocer en la vía pública. ¿Qué característica? Porque como ya vieron el programa, para que puedas ir a comprar pan y a dar sus clases sin que lo golpeen en el camino por haber participado de esto, así que para que no lo reconozcan, se pone nomás la mascarilla ahí. Cada vez voy mejorando más, nunca le he hecho un toro yo el ojo, así que... y tenía el hoyo para claro, era para el ojo. Bueno, buenísimo. Profe, si quiere terminar con unas últimas palabras. No, agradecerte, Ítalo, y agradecerle a todos los que nos han seguido durante este programa y los que lo vean, invitarlos a darle likes a este programa para que el canal de Canal Nacional Libertario siga creciendo, para que el programa Les Funades siga creciendo. Y también invitarlos a seguirnos en nuestras redes, ¿no? El profesor Luis Silva en Instagram, tenemos un canal en el profesor Silva, o el profesor, ya no me acuerdo cómo se llama. Saludo a todo aquel canal oficial del profesor Luis Silva, el profesor Luis Silva. Ya, perfecto, ese es el YouTube y el Instagram también, en fin, porque también, como tú dijiste varias veces, yo estoy activamente trabajando para la próxima elección o las elecciones futuras, porque tengo muchas ganas de poder representar, en particular al Distrito 13, pero, en fin, poder aportar con una voz más al concierto de la política en Chile. Así que te agradezco infinito la invitación. No, por favor, para mí un placer, muchas gracias por venir, además con tan poca anticipación. Bueno, muchachos, ya estamos llegando al final del programa. Acá tuvimos al profesor Luis Silva, una muy interesante conversación. Recuerden compartir, darle me gusta, suscribirse al canal,
es gratis, aprovechen mientras sea gratis. Un saludo a Carmen Hertz, que seguramente nos está viendo ahí terminando de desayunar ya hasta ahora ella. Y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 12 y tendremos también, les aviso, un programa muy especial este día martes a las 8 de la mañana con una invitada muy especial ya de la casa, como ya seguramente la conocen, la doctora Vanessa Kaiser. Así que estaremos hablando con ella el día martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias, profesor, por participar. Gracias a ti. Y nos estaremos viendo a todos. Recuerden verlo también en Radio Libertad, que tiene un programa ahí muy interesante. Sí, Radio con la Libertad Claudia y también en Ormeño, FNM. y en FNM. También, sí. Su última columna, mira, la tenía acá, la voy a mostrar después. No, la voy a publicar ahí en redes porque en realidad ya no la mostré, pero la tenía ahí lista para mostrar porque es muy interesante. Así que muchas gracias, chicos, que les vaya muy bien. Nos estaremos viendo en Las Funades el martes a las 8.